Hermanos, buenos días. Como saben, estamos empeñados en una serie de meditaciones, una serie de reflexiones basados en el antiguo Catecismo de Heidelberg. Y hoy día vamos a, o estamos llegando ya a la pregunta 29 y 30 de este catecismo. Así que vamos derechamente a ver cuál es la primera y la segunda pregunta y respuestas en el día de hoy, que dice así: ¿por qué el Hijo de Dios es llamado Jesús, que significa Salvador? Y la respuesta es muy obvia, pero no por eso menos importante y profunda, porque dice, es así porque nos salva y libra de todos nuestros pecados, y porque en ningún otro se debe buscar ni se puede hallar salvación. Eh, Entre paréntesis, el nombre Jesús era un nombre muy común y corriente entre los hebreos. De hecho, el nombre Jesús es el Josué, ¿verdad? En hebreo. ¿Ya? Jesús está el nombre en el griego. Y el significado del nombre Jesús es justamente de Jehová viene la salvación, o Jehová es el que salva, ¿verdad? Entonces Jesús es un nombre, o era un nombre muy común y corriente, y de hecho eh, en los escritos neotestamentarios se le tuvo que dar un apellido, no el apellido del papá, pero sí para diferenciarlo del resto de Jesús, o de los Jesuses que habían, y le llamaron Jesús. ¿Cuál? El de Nazaret, para poder diferenciarlo. ¿O cuál Jesús? Ah, el hijo del carpintero. Entonces, el nombre Jesús, como le decía, era muy, pero muy común y corriente. Y fue María la primera que se dio cuenta, o que a la que se le reveló que el Hijo de Dios iba a ser llamado justamente el Salvador o Jesús. Porque no se sabía del Mesías, se sabía ya, ¿no es cierto?, desde el inicio o de la revelación, digamos, en la Biblia, desde el Génesis, específicamente de Génesis 3:15, cuando está la promesa de que iba a venir un Salvador y que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. No se sabía quién iba a ser. Iba a ser el Mesías, pero se llamaría Moisés, se llamaría Abraham, no lo sabemos. Pero fue a María a quien se le reveló por primera vez que iba a ser Jesús el nombre. ¿Por qué? Porque, como dice el Evangelio de Mateo, cuando el ángel se anuncia, o se le anuncia a María que iba a ser la madre de este Salvador, le dice, y será su nombre, o se le llamará, o le pondrán por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, la razón de por qué es llamado Jesús es por eso, porque Él es el Salvador, y porque es el único en que se puede buscar y se puede encontrar efectivamente la salvación. En ningún otro hay salvación, dice la Escritura. Me acordé de la cita de Hechos 4, verso 12, que nos dice, porque en ningún otro, no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvados. Pero viene la segunda pregunta y respuesta. ¿Creen pues también en el único Salvador Jesús aquellos que buscan su salvación y felicidad en los santos, o en sí mismos, o en cualquier otra parte? Hay muchos, ciertamente, en la historia de la iglesia y antes de la iglesia, que decían creer en el único Dios verdadero. Y en la historia de la iglesia como tal, que dicen creer en Jesús como el Salvador. Pero su vida, sus hechos, lo que ellos testimonian, dice todo lo contrario. ¿Por qué? Porque buscan también sustitutos de este Salvador, sustitutos de este Jesús, sustitutos de este que fue capaz de entregar su propia vida por la de su pueblo. Fíjense lo que dice la respuesta. ¿Creen entonces, repito la pregunta, creen pues también en el único Salvador Jesús aquellos que buscan su salvación y felicidad en los santos, o en sí mismos, o en cualquier otra parte? La respuesta es no, porque aunque de boca se gloríen de tenerlo por Salvador, de hecho niegan
al único Salvador Jesús. Pues necesariamente resulta o que Jesús no es perfecto Salvador, o que aquellos que con verdadera fe le reciben por Salvador tienen que poseer en él todo lo necesario para su salvación. Esto es muy interesante y es también el centro, esta pregunta y respuesta, el centro del Evangelio. El Señor en su palabra una y otra vez nos revela y nos muestra que Él es un Dios celoso y que no comparte adoración con otro que no sea Él. Y si no comparte la adoración porque Él es el único, porque Él es el santo, también es el único capaz de salvar. Es el único capaz de dar nueva vida. Es el único capaz de regenerar a una persona, regenerar al hombre. Entonces, el Señor Jesucristo también recordó que no se puede servir a dos señores porque o amará a uno y aborrecerá al otro. Y no se puede poner, ¿no es cierto?, a la misma altura a las criaturas que al Creador. En ese mismo sentido, el Catecismo nos recuerda que en el único que encontramos salvación es en Cristo Jesús y que cometemos un pecado grave, el querer buscar también sucedáneos de este Salvador en otro, en otros, en incluso nosotros mismos. Y cuando me refiero a nosotros mismos o a mí mismo, quiero decir cuando tratamos de buscar la salvación en lo que nosotros podemos hacer, en mi tipo o en mi forma o en mi manera de comportarme en el mundo. Porque sí, podemos tener y el hombre puede tener una conducta moralmente correcta, pero eso no le salvará. Porque como vimos, la única manera en que el hombre puede encontrar la verdadera, total y absoluta salvación y que sea restaurada esa relación que se quebró entre Dios y él, o entre Dios y el hombre como género o genéricamente, es la persona de Jesucristo. Si Jesucristo no está allí en medio, no está reconciliando al hombre con Dios, no hay posibilidad de salvación. Entonces hoy día hemos recordado a través de este catecismo por qué razón Jesús es llamado el Salvador y también que es imposible decir que creemos o que alguien cree en Jesús como el único Salvador si tiene además otros ingredientes, ¿no es cierto?, allí, u otras personas, u otras cosas incluso que pretendan ayudar a esta salvación. Jesucristo es el centro, Jesucristo es el Señor. Y es una de las tantas razones por qué la iglesia evangélica, por qué los evangélicos ortodoxos, que vamos a la Escritura y que tenemos la Escritura como nuestra única regla de fe y práctica, decimos y confesamos que somos cristocéntricos. Cristo está en el medio, Cristo está en el centro y debe estar, por tanto, en el centro de nuestra vida. Que el Señor les bendiga, será hasta la próxima semana.